Muy buenos días a todos, hermanos. Vamos a estar, como ya lo comentó el pastor Tino, vamos a seguir con el tema del gozo. Pareciera algo extraño hablar del gozo en medio de todo lo que estamos pasando en el mundo, ¿verdad? Italia está pasando por una situación de donde están saturados los hospitales, España, Estados Unidos, y pareciera que no es una ocasión para hablar de gozo, ¿verdad? Entonces, cuando el pastor me dijo que hablara del gozo, yo dije, ay de vosotros, ¿verdad? Porque ponéis cargas sobre los hombres que no pueden llevar. Pero yo creo que el Señor ha puesto este tema del fruto del Espíritu porque en este tiempo es cuando el cristiano puede moldear esos frutos y puede practicar esos frutos del Espíritu Santo. Este tiempo que estamos pasando en cuarentena en nuestros hogares es un tiempo que podemos aprovechar todos como cristianos para poder desarrollar esos frutos del Espíritu Santo. Y no solamente tenerlos como una teoría, como algo que sabemos, sino practicarlos diariamente. Hoy nos toca hablar del gozo y vamos a estar meditando en Filipenses capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Así que les invito para que abran su Biblia ahí donde están, en sus casas, y que puedan abrir la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4, versículo 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. En el versículo 1 dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estar firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Versículo 4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y aquí el versículo clave sobre el cual vamos a estar meditando es el versículo 4, dice: regocijaos en el Señor siempre. Y dice otra vez Pablo: regocíjense. Y esta palabra regocijaos es gócense, ¿verdad? Y tal pareciera que en esta situación en la que estamos pasando no cabría lugar para el gozo. Sin embargo, Pablo aquí en esta carta está experimentando la cárcel, está experimentando hambre, está experimentando persecución, y sin embargo él tiene gozo. ¿Cómo es que el cristiano tiene gozo en medio de la tribulación y en medio de los problemas? Bueno, es lo que vamos a estar descubriendo. Y en el versículo 1, Pablo dice: así que, hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, dice, estar firmes en el Señor. El Señor quiere que su pueblo permanezca firme y gozoso. En Santiago capítulo 1, versículo 2, incluso nos manda a que tengamos por sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas. Dice Santiago capítulo 1, versículo 2, dice: hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, la palabra del Señor nos insta, nos ordena a que nosotros debemos de encontrar gozo en medio de cualquier prueba. Pablo demuestra a través de su testimonio que sí es posible permanecer en la fe y permanecer con un gozo en medio de cualquier circunstancia. En el versículo 2, Pablo
sigue diciendo: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y en el versículo 3 dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos. Y aquí es donde Pablo dice: cuyos nombres están en el libro de la vida. Es decir, la mente de Pablo no estaba puesta en sus circunstancias, sino en una realidad eterna. La mente de Pablo estaba puesta en que su nombre estaba escrito en el libro de la vida. Es decir, la situación terrenal de Pablo era que estaba en la cárcel, estaba pasando por frío, por hambre, pero la situación terrenal está muy por debajo de la circunstancia eterna del creyente. Entonces Pablo dice: estoy pasando por esa circunstancia, sin embargo, mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y esa era la fortaleza de Pablo. Él estaba pensando en lo eterno. Él no solamente se dejaba llevar por las circunstancias, sino que él recordaba que su nombre estaba escrito en el libro de la vida. ¿Cuándo fue la última vez que le dimos gracias al Señor porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida? Que es una realidad, que hay un libro en este momento en los cielos que tiene escrito el nombre de cada uno de aquellos que han creído en Cristo Jesús. Y esa es una realidad que tenemos que tener presente el día de hoy. Así como Pablo estaba apelando a que hay un libro que tiene su nombre y que no importa la circunstancia terrenal, así es como nosotros podemos ahora también apelar a esa misma verdad. También los ojos de Pablo estaban puestos en que nuestra ciudadanía está en los cielos. Si nosotros retrocedemos un poco en Filipenses capítulo 3, versículo 20, Pablo dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Y luego en el versículo 14 del mismo capítulo 3 dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Otra vez, en el capítulo 3 de Filipenses, Pablo está poniendo sus ojos no en la circunstancia que está pasando, sino en el supremo llamamiento. Está poniendo sus ojos en que nuestra ciudadanía está en los cielos. Es decir, Pablo está sufriendo, pero su ciudadanía está en los cielos y está intacta. La morada está en el cielo y está intacta. El libro de la vida tiene su nombre y está intacto. Y esa es una realidad de la cual todo cristiano se puede apropiar y podremos nosotros encontrar gozo, porque ese es el gozo de Pablo. Él dice: yo estoy sufriendo, yo estoy pasando calamidades aquí en la tierra, sin embargo, mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y sin embargo, tengo una ciudadanía que está en los cielos. Y sin embargo, soy peregrino. Y lo que estamos viviendo aquí es temporal. Pablo dice en el versículo 4, es cuando él dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Pablo no está escribiendo este texto acostado en la playa, no está en la sala de su mansión escribiendo regocijaos. Pablo está en la cárcel. Y en cualquier situación, Pablo encuentra el gozo. Si nosotros revisamos el versículo 4, es un imperativo que nos dice que es un mandamiento: regocijaos, regocíjense en el Señor. Y lo dice 2 veces. Romanos 5:3 nos dice que nos gloriemos en la tribulación. Y Pedro, en 1 de Pedro 4, versículo 12 al 19, nos dice que nos regocijemos en los padecimientos. Entonces, el regocijo o el gozo del cristiano no es que nosotros nos gocemos porque estén pasando calamidades. Obviamente que nosotros no. Sin embargo, nosotros sabemos que a pesar de los problemas que hay en este mundo, nosotros tenemos una esperanza viva, una esperanza real, una esperanza que está por encima de cualquier situación y de cualquier circunstancia. Y nosotros podemos ver ahorita en el mundo que hay
personas que están muriendo lamentablemente, que hay personas que están enfermas, que la economía se está deteniendo. Y pareciera que todos estos tipos de situaciones nos deberían de traer desánimo, miedo, ansiedad. Pero si nosotros volteamos a la realidad eterna y a las verdades que vienen en la palabra de Dios, entonces nosotros podremos encontrar el verdadero gozo. Que no importa lo que esté pasando aquí en lo terrenal, nuestra ciudadanía en los cielos está segura. Y esa es una gran realidad. En el versículo 5 dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Es decir, Pablo está diciendo que nosotros, al encontrar gozo en medio de cualquier situación, estamos glorificando a Dios, ¿sí? Eso quiere decir que cuando nosotros como cristianos nos gozamos en medio de estas situaciones, la gente podrá ver que hay una esperanza, ¿verdad? Cuando fallece algún familiar, cuando pasamos por problemas en nuestras vidas y nosotros podemos encontrar en medio de esa situación esperanza y gozo, entonces las personas podrán ver que hay un Dios que es real, que hay un Dios que cuida de su pueblo, que hay un Dios que tiene cuidado de nosotros, y ellos podrán glorificar al Señor. Dice aquí en el versículo 4, versículo 5, dice que sea conocida de todos los hombres nuestra gentileza. Y luego al final del versículo 5 dice: el Señor está cerca. Obviamente Pablo se refiere a que el Señor está cerca de su segunda venida. Pablo nos recuerda que en lugar de causarnos miedo, nos debería de producir alegría. Jesús nos dijo que cuando todas las señales comiencen a suceder, nosotros debemos levantar nuestros rostros porque nuestra salvación está cerca. En Lucas capítulo 21, versículo 25 al 28, dice que los hombres iban a estar desfalleciendo, ¿verdad? Que iba a haber, que iba a sobrevenir problemas en la tierra, y que cuando todas estas cosas comenzaran a suceder, erguíos, dice, y levanten su cabeza. O sea, dice, cuando ustedes vean que todas estas calamidades comienzan a suceder en la tierra, que no les dé miedo, levanten su rostro. Está cerca su redención, está cerca su salvación. Ustedes no se preocupen como pueblo, porque la salvación del Señor está cerca. Y eso es lo que precisamente Pablo nos dice en el versículo 5, al final dice: el Señor está cerca. No es sinónimo para tener miedo, sino para alegrarnos y regocijarnos, porque el Señor vendrá por su iglesia. Dice en Isaías, en el capítulo 25, versículo 9, dice: y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Dice: este es Jehová a quien hemos esperado. Y dice: nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. En el versículo 6 dice: por nada estén ansiosos o por nada estén afanosos. Filipenses 4, versículo 6: por nada estén afanosos, por nada estén ansiosos. Pablo nos dice que en medio de cualquier circunstancia nosotros podemos seguir firmes y podemos seguir confiados en que el Señor está cerca de nosotros. Así que, dice Pablo, no estemos afanosos porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Somos peregrinos, venimos de paso, tenemos una ciudadanía que está en los cielos, tenemos un Padre que tiene el control de todo, tenemos la seguridad de que Él cumplirá sus promesas, y también tenemos la confianza. En el versículo 4 dice de que, versículo 6, tenemos la confianza de que todas nuestras peticiones delante de Dios son escuchadas. Dice: por nada estén afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Después en el versículo 7, Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará
vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que si nosotros aprendemos a gozarnos y alegrarnos en el Dios de nuestra salvación y en todas las verdades reveladas en la Escritura, entonces dice que la paz de Dios guardará nuestro corazón y podremos vivir en medio de esta pandemia, de esta circunstancia, podremos vivir confiados en que el Señor tiene el control de todo y podremos vivir seguros en sus promesas. Y también podremos vivir confiados en que Él guardará nuestros pensamientos en Cristo Jesús. En este momento el mundo está pasando por ansiedad, por temor, por miedo, por incertidumbre. Y es curioso incluso que el Señor nos dice que cuando comiencen a pasar todas estas cosas al pueblo de Dios no le debe de sorprender. Dice, a ustedes no les parezca extraño, ¿verdad? Dice en Pedro, que todas estas cosas comiencen a suceder. Si nosotros nos ponemos a leer el Evangelio y nos ponemos a leer toda la revelación de Dios, no se nos va a hacer extraño que todo este tipo de epidemias, terremotos sucedan, ¿verdad? Pero, sin embargo, nosotros podemos estar seguros de que Dios nos dará la victoria y que tendremos paz en medio de la tribulación. En Habacuc, capítulo 3, versículo 17 al 18, si gusta buscarlo ahí en su hogar, en donde nos está escuchando en esta tarde, viene el profeta, está hablando sobre un tiempo difícil para el pueblo de Israel, un tiempo en el cual había escasez de alimento, había problemas y había escasez también de lluvia. Y Habacuc nos comparte un texto que escribe a través del Espíritu Santo en el versículo 17, Habacuc 3, versículos 17 y 18, dice así: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, dice, con todo, yo me alegraré en Jehová. Y luego dice, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Es decir, Habacuc no está diciendo, no está poniendo sus circunstancias de que no florece la higuera, de que no hay fruto en las vides, de que no hay producto del olivo, que las ovejas han sido quitadas, que no hay ganado. Estas son las circunstancias terrenales, pero dice, yo sin embargo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Por qué? Porque la perspectiva de Habacuc está puesta por encima de las circunstancias terrenales. Y él cree que hay un Dios que cuida de nosotros, que tiene nuestros nombres escritos en el libro de la vida, que tiene cuidado de nosotros y que tenemos una esperanza en él. Así que, ¿cuál es el secreto de Pablo para poder haber soportado todas las calamidades en la cárcel, en la persecución, en cualquier tribulación que él tuvo? Su perspectiva y su corazón estaba puesto en las cosas eternas y no en las terrenales. Las terrenales son importantes, nos deben de también a nosotros, debemos también nosotros llevar a cabo todo lo que las autoridades nos están pidiendo. Es importante que también nosotros demos buen testimonio delante de la sociedad, pero sin embargo nuestro corazón no se queda aquí y nuestro pensamiento no está aquí. Nuestro pensamiento debe de estar en las promesas de Dios, en que nuestra salvación está en los cielos, en que tenemos un Señor que vendrá por su iglesia, que nos recibirá en gloria y que tiene grandes promesas para nosotros. Solamente poniendo nuestra perspectiva y nuestros ojos en la eternidad, podremos nosotros llegar a
sobrellevar esta pandemia y esto que estamos viviendo. Si todavía las personas que nos escuchan no pueden comprender este tipo de mensaje, es porque probablemente nuestro corazón todavía no le ha conocido al Señor. Solamente aquellos que han conocido a Jesús como Señor y Salvador y que le han entregado su vida son los que pueden entender el gozo en medio de la tribulación. Pero si deciden el día de hoy conocer a ese Dios que vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario hace 2000 años, si deciden entregarle el corazón a nuestro Señor Jesucristo, entonces podemos entender todas estas realidades eternas. Solo si hemos conocido al Señor Jesucristo. De lo contrario, podremos vivir en ansiedad, en miedo, en terror. Mañana saldremos corriendo a las tiendas de autoservicio a comprar papel de baño o a comprar gel o a comprar tapabocas y a saturar todos los servicios en pánico. Sin embargo, si tú llegas a conocer al Señor Jesucristo, podrás vivir en otra realidad espiritual y no solamente en esta realidad terrenal. Así que te invito a ti que nos escuchas para que en esta mañana tú puedas abrirle tu corazón al Señor Jesucristo y que puedas entender cómo es que Pablo conoció el gozo en medio de la tribulación, cómo es que Pedro, cuando estaba siendo perseguido, animaba a la iglesia y le decía que se gozara, y cómo es que el día de hoy la iglesia de Cristo puede encontrar gozo a pesar de la epidemia. Te invito a que cierres tus ojos ahí en donde estás y que le digas al Señor: Padre, no te conozco tal vez, Señor, o tal vez te conozco muy poco, pero en este día en el que hay pánico en este mundo, Señor, en este día en el que hay ansiedad y que hay temores, Señor, te quiero pedir que tú, Padre, seas el Señor de mi vida y que a través de tu Espíritu Santo tú obres en mi corazón para que yo pueda alcanzar la salvación. Señor, te doy gracias porque hace 2000 años tú viniste a este mundo a morir por nuestros pecados en la cruz y a traernos la salvación eterna. Y Señor, te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Padre, y ayúdame a encontrar el gozo en medio de la tribulación, Señor, en medio de esta epidemia, Padre, y ayúdanos a regocijarnos, no en la epidemia, Señor. Ayúdanos a regocijarnos en tus verdades eternas. Ayúdanos a regocijarnos en que tenemos las promesas, Señor, de la vida eterna, las promesas de que tú vendrás por la iglesia, Señor, y que todas esas promesas son una realidad, Señor. Te pedimos, Padre, que tú obres a través de este mensaje, Señor, y a través de esta transmisión que estamos haciendo en muchas personas, Señor. Que el día de hoy haya corazones transformados, Señor, y que tu nombre sea glorificado. Te lo pedimos todo en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de
que